Los objetivos pues son emplear la notación sigma para escribir y calcular una suma. Luego tenemos entender el concepto de área, aproximar el área de una región plana, determinar el área de una región plana usando límite. Entonces vamos a hacer uso de lo que es el límite y sus propiedades. Vamos a ver el límite en este caso cuando el valor de x tiende a infinito. Bien, entonces como les decía, estudiaremos el área de una región plana haciendo uso de sumatorias, para lo cual abordaremos la notación sigma, sus propiedades, qué se va a entender por suma inferior, qué se va a entender por suma superior, y con esto pues llegaremos a la definición del área de una región plana haciendo uso del límite. Entonces por aquí se les presenta lo que es la notación sigma. Entonces en la notación sigma pueden observar que tenemos que es el símbolo de sumatoria, la letra griega mayúscula sigma. Y entonces, ¿cómo se define o qué es lo que me está interpretando esta notación sigma? La suma de n términos. Entonces pueden ver acá en la notación la sumatoria de estos n términos. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. Entonces aquí a la derecha tenemos la suma de ellos hasta llegar a sub n. Pueden ver que son una cantidad de términos finitos en este momento. Entonces aquí la indicamos desde i igual 1 hasta n. Entonces pueden ver la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i, y esto pues me reduce esta expresión a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto suspensivo hasta a sub n. Entonces aquí al lado derecho está desarrollado y aquí en el lado izquierdo está utilizando la notación sigma. Eso es en lo que corresponde a la notación sigma, donde i es el índice de la suma, a sub i le dice es el iésimo término de la suma, y los límites superior e inferior son n y 1. Podemos ver que esto que tenemos por acá es lo que vamos a llamar límite inferior, lo que está en la parte de abajo, y lo que está en la parte superior, valga la redundancia, pues se va a llamar límite superior. Bien, eso es con respecto a la notación sigma. Luego tenemos de que los límites superiores e inferiores de la suma han de ser constantes respecto al índice de la suma. Entonces le dice, sin embargo, el límite inferior puede tomar cualquier valor entero menor o igual que el límite superior. Es decir, que ellos están en una diferencia de 1. Si aquí comienzo en 1, pues aquí el límite superior puede ser 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Van aumentando de 1 en 1. Les decía que no necesariamente va a iniciar siempre desde 1. Puede iniciar de otro valor. A eso es a lo que se refiere esta parte que tenemos por acá. Y entonces por acá se les presentan ya propiedades de la suma empleando la notación sigma. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de los k por a sub i. Pueden ver que como k es constante en este caso, lo podemos sacar del símbolo de sumatoria y pues vamos a hacer la suma de lo a sub i n veces. A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más punto suspensivo hasta que llegamos a sub n. Entonces, es la propiedad de que si tengo una constante la puedo sacar fuera del símbolo de sumatoria. Luego aquí tenemos la sumatoria de una suma o bien la sumatoria de una diferencia. La podemos separar como la suma de las sumatorias o la diferencia de las sumatorias. Y aquí tenemos algunas fórmulas especiales que son las que vamos a utilizar para desarrollar esta parte del cálculo de área por sumatoria. Entonces pueden observar aquí que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de c, pues va a ser c multiplicado por n. Entonces podemos ver de que aquí lo que tenemos es c, que es constante, ¿verdad? Entonces, desde i igual 1 hasta n, si i vale 1 sería c, más si i vale 2 sería otra vez c. Entonces, c más c más c más c es n veces c. Eso es lo que me está estableciendo esta propiedad.
Después aquí tenemos la sumatoria desde igual 1 hasta n de los y términos. Me dice que va a ser igual a n por n más 1 entre 2. Entonces, por ejemplo, si yo digo la sumatoria desde igual 1 hasta 10 de los y, ¿verdad? Sería en este caso 10 por 10 más 1 entre 2. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego aquí tenemos la sumatoria de la y cuadrado, pues está determinada por esta expresión n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. La sumatoria de la y al cubo, vamos a determinarla o está determinada por esta expresión. Podemos ver cuando y inicia en 1 y termina en n. N cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. Bien, entonces estas son propiedades que las tenemos que tener en cuenta para desarrollar los ejercicios que están planteados. Entonces ahora vamos a ver los ejemplos que están por acá. Entonces les hacía referencia sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de la y, es decir, que el valor que está tomando i corre desde 1 hasta 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, ¿verdad? Eso sería la suma de los 10 primeros términos. Pero entonces, en este caso, pues todavía lo podemos hacer, no se mira tan tedioso. Y entonces, el problema está cuando me dicen la suma desde igual 1 hasta 100, la suma desde igual 1 hasta 1000, hasta 10.000. Entonces, ahí pues ya es más razonable utilizar las equivalencias. En este caso, como es para 10, tendríamos 10 por 11 entre 2, estaría utilizando la expresión número 2, n por n más 1 entre 2. Entonces tendrían 10 por 11 entre 2, eso va a ser 10 entre 2, 5 por 11 le da 55. Bien, entonces aquí en el otro pueden ver de que en el siguiente ejemplo ya la sumatoria no inicia en 1, sino que está iniciando en 0. Desde 0 hasta 5. Y entonces aquí se desarrolla para i igual a 0, le va a quedar la unidad. Para i igual a 1 sería 1 más 1, es correspondiente a este 2 que tenemos acá. Después para i igual a 2 le correspondería el valor de 3. Para i igual a 3 le correspondería el valor de 4. Para i igual a 4 pues le va a corresponder 4 más 1, es el 5. Y para i igual a 5, que es hasta donde debo de llegar, sería el término 6. Y entonces tenemos esos valores que aparecen acá y entonces eso pues lo podemos hacer, ¿verdad? Tenemos esa sumatoria. Entonces aquí hay que tener cuidado porque aquí estas que tenemos anteriormente inician en 1 o son válidas para cuando i inicie en 1 y termine en n. Mientras que aquí pues comienza en 1, ¿verdad? Y termina en 5. Perdón, comienza en 0 y termina en 5. Lo que podríamos hacer es sacar el primer término y después aquí iniciar desde i igual 1 hasta 5 y aplicar las propiedades. Esa pues puede ser otra forma de resolverlo. Luego aquí tenemos de la j cuadrado, pero en este caso inicia en 3. Entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y entonces hacemos esos cuadrados y obtenemos un determinado resultado. Esto es en lo que respecta a la manipulación de la notación sigma y de estas propiedades, ¿verdad? Haciendo énfasis en esos ejemplos sencillos. Ya aquí pueden ver de que ya trabajamos en el número 4, desde k igual 1 hasta n, de 1 sobre n, de k cuadrado más 1. Entonces pueden ver que 1 sobre n es constante, porque la sumatoria está indizada para k. Los valores que está tomando k desde 1 hasta n. Entonces pueden ver que aquí les aparece la variable k. Entonces todo lo que sea diferente de k va a ser constante. 1 sobre n, aplicamos las propiedades. La sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los k cuadrados más la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los t1, ¿verdad? Y luego aplicamos las respectivas equivalencias. Aquí para k cuadrado es la misma propiedad que tenemos por acá,
de i igual 1 hasta n de i cuadrado. Entonces, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, que es lo que tienen por ahí. Bien, bien, bien. Entonces, por aquí tenemos un detalle porque si ustedes se fijan, que sustituí aquí no es la de k cuadrado, sino que es la de k lineal. Observemos, por aquí tenemos la de k cuadrado, sería esta, y la de k lineal es esa. Entonces ahí sustituí la de k lineal, significa que debe de ser k más 1 nada más. Vamos a tener en cuenta eso acá. Bien. Se sustituyó lineal. K lineal y no k cuadrado, ¿verdad? Y no k cuadrado. Para tener eso en cuenta. Bien, en la otra pueden observar que en esta otra ya bien, si lo hacemos acá omitiendo este cuadrado, entonces tendríamos 1 sobre n por la sumatoria de los k, que vendrían a ser n por n más 1 entre 2, más la sumatoria de la constante 1. Recuerden que eso era n veces la constante, pero como en este caso la constante vale 1, entonces sería n por 1 igual al valor de n. Luego se simplifica esta parte y obtenemos que es n más 3 entre 2, ese resultado. Luego por acá ya tienen otra notación, f de x sub i por delta x, pero pueden ver que i está corriendo desde 1 hasta n. Entonces, donde me aparece i, sustituyo por los valores que toma i, f de x sub 1 por delta x más f de x sub 2 por delta x más f de x sub 3 por delta x más, punto suspensivo, f de x n por delta x, o bien delta x, factor común de f de x1 más f de x2 más f de x3 más punto suspensivo f de xn. Bien, entonces hasta ahí tenemos esas propiedades de sumatoria. Vamos ahora, profe, a la evaluación de una suma. ¿Cómo se obtiene la evaluación de esta suma? Entonces pueden observar en este caso que tenemos hallar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i más 1 entre n cuadrado. Y le dice para n igual a 10, para n igual a 100, 1000 y 10.000. Bien, entonces vamos a trabajar con esos valores. Alguien me estaba preguntando, vamos a verificar quién es el que pregunta por acá. No hay nadie preguntando. Bien, entonces no hay preguntas, ¿está ahí, chicos? No, revise el chat. Sí le estaban preguntando. No los escucho, voy a ver si es que yo tengo aquí bajo el... Ajá, ahora sí ya los estoy escuchando. Espero que va a salir baja. No, escucha, no, escucha. Sí, ahora sí, y es que yo tenía el micrófono bajo, entonces casi en cero. Va la grabación a salir un poco baja. Bien, entonces les decía si hay alguna pregunta hasta ahí. Sí, en la parte de arriba que había, no sé si, ahí en la segunda página, al principio de la segunda, Aquí es la notación sigma, ¿verdad? No, más abajo. No, profe, más abajo. En la siguiente. En los ejemplos. 4 y 5. Sí. Aquí. En el 4. En el 4, ajá, en el 4. Aquí sí, acá ahí era sí. donde les hacía referencia de que aquí era k el cuadrado. Y yo no sustituí el de k cuadrado, sino que sustituí para acá. Entonces aquí tengo que estoy trabajando con este documento en PDF, vamos a buscar el de ok, Word. entonces ahí se tendría que cambiar. Aquí la sustitución correcta o lo tomamos solamente como K y lo dejamos acá de esta manera, ¿verdad? Porque eso sería lo correcto, o bien este valor deja de ser esto, sería el correspondiente a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6.
Eso es lo que vendría gracias. a ser acá. Bien, entonces por aquí yo les hacía referencia a eso. Le había puesto esta nota que lo tengo que corregir eso y volverles a subir el documento. Bien, después en el número 5 pueden observar de que siempre está el índice de la sumatoria, ahí tiene que ir para que pueda desarrollar la sumatoria. Entonces, f de x sub i, entonces por eso aquí va corriendo x1, x2, x3 hasta que llego a xn y ahí tenemos la suma. Aquí podría haber sacado el delta x porque es constante, no está indizado con el i o no está relacionado con el i. Entonces, todo lo que no esté relacionado con i lo puedo tomar como constante y aplicar las propiedades. Bien, entonces esos son los ejemplos respectivos para ello. Ahora podemos analizar miren, para i más 1 dice entre n cuadrado. Entonces pueden ver de que está indizada desde i igual 1 hasta n. Por lo tanto, todo lo que sea diferente de i lo puedo sacar como constante, es decir, 1 sobre n cuadrado. Y aquí internamente me va a quedar i más 1, ¿verdad? Y entonces aplico las propiedades. Esto que tengo aquí es la sumatoria de lo i más la sumatoria de 1. Entonces, 1 sobre n cuadrado, como es para i, ¿verdad? Está correcto por aquí, n por n más 1 entre 2, más la sumatoria de 1, que sería n. Y entonces, desarrollamos esto que está acá, n cuadrado más n. También desarrollamos la suma 2 por n, va a dar 2n. A eso se refiere este 2n que está acá, sobre 2. Y entonces eso le va a resultar n cuadrado más 3n sobre 2. Luego simplificamos por acá, n entre n cuadrado va a quedar n lineal en el denominador y en el numerador sería n más 3 sobre 2n. Bien, y entonces esa sería la simplificación de esa expresión, teniendo en cuenta, como les decía, en esta parte que estamos abordando lo fundamental, además pues de las propiedades anteriores, de que sacamos la constante, de que podemos separar en dos sumatorias, es importante estas 4 fórmulas, que son las que más se utilizan en el desarrollo de este contenido. Bien, entonces aquí ya como ya tengo una forma general, si me piden para 10, desde i igual 1 hasta 10, pues aquí va a ser 10 más 3 es 13, ¿verdad? ¿Entre qué valor? Entre 20. Ya tendríamos el resultado. Si me lo piden para 100, entonces sería 103 entre 200. Si me lo piden para 1000, hasta 1000, sería entonces 1003 entre 2000 y así sucesivamente. Bien, entonces eso es pues porque era lo que me pedían, hallar la sumatoria para estos valores. Entonces, una vez que sustituimos los valores de n, para n igual a 10, para n igual a 100, para n igual a 1000, para n igual a 10.000. Vamos a ponerle una nota aquí, que aquí no estamos cumpliendo con lo que pide el ejercicio, ¿verdad? Sustituir los valores. Los valores. Ya tenemos eso ahí. Ok, entonces ahora vamos a pasar. ¿Para qué necesitamos todo esto? Lo necesitamos para determinar el área de una región plana. Nosotros pues ya hemos trabajado con área de regiones planas, como es el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del rectángulo, del círculo, de manera general el área de los polígonos, ¿verdad? Entonces, para determinar el área de los polígonos, pues se trabajó con lo que es el método de la exhaustión. Entonces, ¿qué es lo que les dice este método de la exhaustión? Que en la figura, por ejemplo acá, cuando se estudió lo que es el área del círculo, se formaron rectángulos, podemos observar que estamos integrando polígonos inscritos y polígonos circunscritos, y entonces se aproxima el área de los polígonos inscritos y de los polígonos circunscritos. Entonces comenzaron con un cuadrado, después con un pentágono, después con un hexágono. Pueden ver aquí, para n igual a 6, tenemos acá
en la parte interna el polígono inscrito, ¿verdad? Y en la parte externa el polígono circunscrito. Entonces, para n igual a 6, después para n igual a 12, entonces pueden ver que a medida que el número de lados de los polígonos aumenta, se tiende a la área exacta. Entonces, eso es lo mismo que vamos a aplicar de cierta manera en cualquier región plana. Entonces, vamos a trabajar con lo que se denomina suma superior y suma inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Dice, considere una región plana limitada en su parte superior por la gráfica de una función continua no negativa. ¿Qué significa que sea continua y no negativa la función? Chicos, los escucho. Que no posea asíntotas en el rango de la función. Ajá, bueno, correcto, porque si posee una asíntota vertical, tiende a haber una discontinuidad, ¿verdad? Pero aquí, digamos, sobre toda la curva, además de eso vendría a ser una condición. Otra condición es que no haya saltos, es decir, que cuando usted trace la curva, ¿verdad? Digamos acá, no hay motivo para cual levantar el ápice. Entonces, esa función pues es continua. Además, lo que me está diciendo de que no va a haber asíntotas verticales, no hay discontinuidad de salto. Entonces, esa es la característica que debe de tener la función, que sea continua y además le dice que sea no negativa, es decir, que las imágenes, ¿verdad?, de esta sean solo valores positivos para y. Eso es lo que me dice cuando es no negativa, que la gráfica de ella no puede estar por debajo del eje de las X. Bien, entonces ahí tenemos la característica de la función. Como se muestra en la figura, la región está limitada en su parte inferior por el eje X, acá, y las fronteras izquierda y derecha, la recta X igual a A y la recta X igual a B. Es decir, que aquí debemos de, tenemos una recta vertical X igual a A y una recta vertical X igual a B. Y esta es la región que queremos determinar el área. Bien, entonces vamos a hacer como hicieron, vamos a construir rectángulos inscritos y circunscritos. Entonces les dice que para aproximar el área de la región vamos a iniciar subdividiendo el intervalo A, B en n subintervalos, cada uno de longitud delta X igual a B menos A entre n. Esto que tenemos aquí es lo que me hace que cada base de los rectángulos sea la misma, B menos A entre n. Entonces, por ejemplo, como se muestra en la figura, les dice por acá. Entonces, de esa manera va a ser nuestra variación en X. Aquí tenemos, miren, delta X. Entonces, delta X es el extremo superior menos el extremo inferior entre n, donde n es el número de rectángulos inscritos o circunscritos que tengamos en la figura. Entonces, pueden ver que si estoy por acá, tengo un rectángulo que es inscrito, ¿verdad? En la parte, que está punteado con altura f de m sub i. Y si estoy con rectángulo circunscrito, la altura del rectángulo pues tiene f de m sub i, pero en este caso m mayúscula. Entonces pueden ver que para el rectángulo inscrito, la altura va a estar determinada por este extremo derecho. Y para el rectángulo circunscrito, pues la altura está determinada por el extremo izquierdo. Entonces, eso de manera generalizada, ¿verdad? Y la longitud de los subintervalos o los anchos de cada subintervalo va a ser igual a B menos A entre N. Bien, entonces no sé si hay preguntas hasta ahí. Entonces, lo que hacemos es eso. Primero particionamos el intervalo en n subintervalos, todos con la misma longitud. ¿Y qué es lo que hacemos para que todos ellos tengan la misma longitud?
pues los hacemos de la forma el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo entre el número de rectángulos. Ya vamos a ver algo por aquí donde nos vamos a aclarar un poco sobre esto. Bien, si no hay preguntas, continúo, ¿verdad? Entonces miremos cuáles son los puntos terminales de los intervalos. Entonces pueden ver acá de que tenemos el valor de A generalizado. El valor de A puede ser en 0, puede ser en menos 1, puede ser en 5. Ahí está generalizado. El valor de A está en cualquier posición del eje X, igual que el valor de B, ¿verdad? Va a estar en cualquier posición del eje X. Lo que me interesa es que la función sea no negativa y continua, es decir, que la gráfica de la función no esté por debajo del eje X y que no tenga salto o bien que no hayan orificios en la gráfica de la función, que eso pues me está indicando discontinuidad. Bien, entonces podemos observar de que inició con A igual a X sub 0. Después tenemos X sub 0 menor que X1, menor que X2, menor que X3, menor que XY, menor que XN. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando estoy en X sub 0 y me desplazo hasta X1, entonces recuerden que tengo un delta X ahí. Bien, entonces vamos a tener por acá de que estando en A sería A más 0 delta X porque estoy en este punto A. Pero si ya me desplazo por aquí una distancia X1, entonces voy a tener el valor de A más una vez delta X. Si ya estoy desplazándome hasta X2, va a ser A más 2 veces delta X. Si me desplazo hasta X3, pues va a ser A más 3 veces delta X, porque recuerden que cada rectángulo o el ancho de cada subintervalo es delta X. Por lo tanto, cuando yo estoy en X sub 3, va a ser el punto inicial A más 3 veces delta X. De manera general, cuando estoy en el punto X sub Y, va a ser A más Y veces delta X. Y cuando estoy en el B, pues va a ser A más N veces delta X. De tal manera que cuando yo sustituyo aquí el valor de delta X, ¿cuánto era delta X? B menos A entre N. Entonces, N por B menos A entre N, se cancelan la N, va a quedar B menos A y menos A se va a cancelar y vuelvo a obtener el extremo superior que es B. Entonces, esto se conoce como partición regular, cuando todos los rectángulos tengan la misma base. Bien, y la altura de los rectángulos, pues aquí está representada por el contacto que hace el rectángulo con la curva. En este caso, estoy utilizando para los inscritos el extremo derecho y para los circunscritos el extremo izquierdo. Bien. Entonces, de esta manera obtenemos los valores de X sub 0, de X1, de X2, de X3, de XY hasta XN, de manera generalizada. Bien, entonces les dice, como F es continua, el teorema del valor extremo, le dice, garantiza la existencia de un valor mínimo y de uno máximo en cada subintervalo. Bien, entonces aquí me está hablando del teorema del valor extremo. Entonces, como F es continua, dice, el teorema del valor extremo garantiza la existencia de un valor máximo y de uno mínimo. Entonces, por aquí vamos a tomar esos valores que tenemos como F de M sub I, valor mínimo de F de X en el iésimo subintervalo. Y F de M sub I, valor máximo de F de X en el iésimo subintervalo. Entonces, por ahí tenemos que, si estoy en este subintervalo, pues para este rectángulo circunscrito, ¿verdad? Tengo el valor máximo. Y para el valor mínimo, pues estaría definido ¿por quién? Por F de M sub I. En este subintervalo X sub I menos 1, X sub I, digamos. Entonces, eso es lo que le garantiza el teorema del valor extremo. Bien,
Entonces, sigamos. Luego tenemos, se define un rectángulo inscrito que se encuentra dentro de la 10ª subregión y un rectángulo circunscrito que se extiende fuera de la 10ª región. Se refiere a la figura, ¿verdad? Que tenemos por acá. El circunscrito está fuera y el inscrito está dentro de la región. Bien. Entonces vamos a ver cuál va a ser el área del rectángulo inscrito y cuál va a ser el área del rectángulo circunscrito. Entonces recuerden que el área del rectángulo es la longitud de ¿quién? ¿Cómo obtenemos el área de un rectángulo? De manera generalizada, ¿cómo se define el área de un rectángulo? Les pregunto, La chicos. longitud de su base por la de su altura. Correcto, la longitud de su base por la altura. Entonces, si nos vamos a la figura acá, tengo la figura de tal manera que tengo un rectángulo circunscrito y tengo un rectángulo inscrito. Y el rectángulo tiene como base delta X. Entonces, para el inscrito va a ser delta X, que es la base, por la altura. Pero pueden ver que la altura pues está definida por f de m sub i. Entonces, a eso se refiere por aquí, f de m sub i por delta x. Ese es el área del rectángulo inscrito. Mientras que el área del rectángulo circunscrito va a ser igual a la base delta x por la altura. Pero la altura ahora está determinada por la imagen de f de m sub i. Es decir, que en este punto aquí es el valor de la abscisa m sub i y en este punto aquí es el valor de la abscisa m sub i pero con m minúscula. Bien, entonces para el rectángulo circunscrito el área va a ser la altura f de m sub i multiplicado por la base que es delta x. Entonces ahí tenemos las expresiones, pero pueden ver que cuando tengo el rectángulo inscrito hay un desperdicio de área. Este cachito que tenemos aquí lo pierdo cuando obtengo el área del rectángulo inscrito. Pero cuando obtengo el área del rectángulo circunscrito, hay una ganancia de área. Entonces, a esto es lo que estamos relacionando aquí, que el área del rectángulo inscrito va a ser menor o igual que el área del rectángulo circunscrito. Bien, entonces ahí tenemos esas relaciones. Entonces, la suma de la área de los rectángulos inscritos recibe el nombre de suma superior y la suma de la área de los rectángulos circunscritos va a recibir el nombre de suma superior. Aquí es suma inferior. Ya, el área de los rectángulos inscritos es suma inferior y el área de los rectángulos circunscritos es suma superior. Bien. Entonces por aquí pueden ver suma inferior, la estoy llamando S de n, la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de m sub i por delta x. Porque recuerden que aquí estoy en el iésimo intervalo. Es decir que yo aquí puedo hacer las particiones. Aquí he tomado el iésimo. Por eso, por aquí les ponen desde i igual 1 hasta n. Recuerden que son n particiones. Entonces, n subintervalos. Entonces, f de m sub i por delta x es el área de los rectángulos inscritos, ¿verdad? Esta es la suma inferior. Y la suma superior, pues va a ser f de m sub i por delta x, sumatoria desde i igual 1 hasta n, área de los rectángulos circunscritos. La inferior pueden observar que la nombré como s de n, pero con s minúscula. Y la superior con s mayúscula. Entonces, en la figura se puede observar que la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Además, el área de la región que se encuentra entre estas dos cumple esto. Es decir, que el área de la región realmente va a estar acotada por una suma superior y por una suma inferior. Y entonces aquí tenemos la región, ¿verdad? Con la suma superior, que son los rectángulos circunscritos. Pueden ver, todos estos están por fuera. Aquí tenemos con los rectángulos inscritos, todos ellos están por debajo de la curva, ¿verdad?
o bien están dentro del área de la región y aquí están por fuera del área de la región o bien por encima de la curva. Y aquí tendríamos nuestra área original. Aquí les voy a mejorar este gráfico porque no se observa bien lo que limita la región. Solo pareciera que fuera la curva, no se ve. Ahí apenas se logra ver de larguito. Estoy muy cerca yo. De largo sí se observa. Bien, entonces este es el área de la región, este es el área de los rectángulos inscritos, es menor que el área de la región. El área de los rectángulos circunscritos es mayor que el área de la región porque estoy obteniendo esta ganancia de área, ¿verdad? Pero entonces la idea es que a medida que ustedes tengan más rectángulos inscritos, estas pérdidas las vamos a recuperar. Y a medida que tengamos más rectángulos circunscritos, esta ganancia la vamos a perder. Entonces, eso me va a aproximar el área real, que pues más adelante es lo que me define el área bajo la curva. Bien, entonces vamos a ver por acá, dice, hallar la suma inferior y superior de una región. Entonces dice determinar la suma, la región es f de x igual a x al cuadrado, el eje x, la recta x igual a a, x igual a b. En el intervalo de 0 a 2. Entonces, en este caso, el valor de a es 0 y el valor de b es 2. Entonces, por esa razón, vamos a ver que todos los rectángulos tengan el mismo ancho, es decir, delta x, b menos a entre n. Pero como b vale 2 y a vale 0, entonces les queda 2 sobre n. Ese es el valor de delta x. Bien, entonces hacemos la partición. Pueden observar como es en el intervalo de 0 a 2. Aquí hay la representación para 1, 2, 3, 4 rectángulos, ¿verdad? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1 que es degenerado, 2, 3, 4, 5. Es decir, con n igual a 5 sería en este caso. Bien, entonces pueden observar que para los rectángulos inscritos, la altura de cada uno de ellos ahora está limitada por el extremo izquierdo. Bien, y para los rectángulos circunscritos, la altura de cada uno de ellos, pueden ver, va a estar limitada ahora por el extremo derecho. Aquí hace el contacto de la curva con el rectángulo en el extremo derecho. El contacto de la curva con el rectángulo en el extremo derecho. Entonces, con los rectángulos circunscritos. Entonces, obtenemos los puntos terminales izquierdos y los puntos terminales derechos. Pero como en nuestro caso ahora inicia en 0, porque el valor de a es 0, y entonces el m sub i va a ser i menos 1 por delta x. Y el m sub i para los rectángulos circunscritos va a ser i veces delta x. Bien, hay preguntas, está ahí, ¿por qué i menos 1 y por qué i? Bien, chicos, ¿ya se dieron cuenta por qué i menos 1 y por qué i? Los escucho. ¿Por qué i menos 1? Alan, Yaosca, Eli Ángeles. Al final estamos 6. Y somos 14. A ver, vamos a cerrar esto. Joel. ¿Por qué serían esos valores? Por aquí alguien me había puesto un mensaje, no lo leí.
Bien, chicos. Recuerden que la partición comenzaba en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta que llegábamos a x sub i y después llegábamos hasta x sub n. Entonces, si estoy en el intervalo x sub i, las coordenadas van a ser x sub i menos 1 en el extremo inferior y en el extremo superior va a ser x sub i. Entonces, por esa razón es que vamos a tener i menos 1 por delta x y en el otro va a ser i por delta x, porque estamos trabajando con el extremo, en este caso sería con el extremo izquierdo y en este caso con el extremo derecho. Entonces recuerden que decíamos que la partición estaba dada por a más 0 veces delta x más menor que por aquí a más 0 veces delta x, a más 1 vez delta x, a más 2 veces delta x, y cuando estábamos acá en el x sub i iba a ser a más i veces delta x, pero el anterior a i vendría a ser x sub i menos 1, entonces va a ser a más i menos 1 por delta x. Por esa razón es que se multiplica i menos 1 por delta x. Entonces aquí nos queda i menos 1 por delta x y acá i veces delta x. Esto recordemos entonces de que necesitamos ahora, aquí sustituimos el valor de delta x, i menos 1 por delta x, que es 2 sobre n, y entonces les queda 2 por i menos 1 entre n. Ese es el valor de m sub i. Ese es el valor de esa xi o de ese mi, 2 por i menos 1 entre n. Y el otro pues va a ser i por delta x, pero recuerden que delta x era 2 sobre n, entonces les queda 2i sobre n. Bien, entonces me dice de que la suma inferior, ¿verdad? Que es la suma de los rectángulos inscritos, que en este caso está dada por los terminales izquierdas que tenemos acá, va a estar dada como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i por delta x. En este caso, mi x sub i es el correspondiente m sub i por delta x. Entonces aquí pueden ver que estoy sustituyendo. ¿Cuál es el valor de m sub i? Es 2i menos 2 entre n o 2 por i menos 1 entre n. Lo estoy sustituyendo en el valor de m sub i, f de todo esto. Pero recuerden que la función es f de x igual a x al cuadrado. Entonces significa que toda esta expresión que tengo aquí la tengo que elevar al cuadrado. 2 al cuadrado va a ser 4 y menos 1 al cuadrado sobre n cuadrado, porque estoy evaluando en la función. Entonces pueden observar que es lo que sigue aquí. Desde i igual 1 hasta n, de 2 por i menos 1 entre n al cuadrado por el delta x, 2 sobre n. Entonces el cuadrado de 2 es 4, por este 2 les va a resultar este 8 que les aparece aquí. N cuadrado por esta n pues les va a resultar n al cubo. Como esto no está en correspondencia con el índice de la sumatoria, es constante, por eso me permite sacarlo fuera del índice de sumatoria, 8 sobre n al cubo. Y voy a dejar dentro de sumatoria los que tienen índice i, ¿verdad? I cuadrado menos 2 veces i más 1, que es el desarrollo de i menos 1 al cuadrado. Bien, entonces luego pueden observar 8 sobre n al cubo. A cada término le estoy dando el símbolo de sumatoria. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado menos, la constante la saqué y la multipliqué por 2. 2 por 8, 16 sobre n al cubo. Sumatoria de las i más 8 sobre n al cubo, sumatoria de 1. Luego pueden ver que ahora voy a utilizar la fórmula de la sumatoria de la i cuadrado. Pueden ver que aquí he utilizado correctamente, ¿verdad? La fórmula n por n más 1 por 2n más 1 entre 6.
Eso es para la i cuadrado. Para la si, recuerden que era n por n más 1 entre 2. Y para la constante era n veces la constante, pero como la constante es 1, entonces les va a quedar 8 sobre n cubo por n. Bien, entonces hasta acá ya lo que sigue es proceso algebraico. Multiplicar, simplificar. Aquí podemos observar que agrupé 8 sextos, que sería equivalente a 4 tercios. N, con n el cubo lo simplifiqué y me quedó n cuadrado. Multipliqué n más 1 por 2n más 1 y resulta 2n cuadrado más 3n más 1. Menos 16 entre 2 resulta 8. N sobre n cubo resultó n cuadrado en el denominador y en el numerador pues va a ser n más 1. Y luego n sobre n cubo va a quedar 8 sobre n cuadrado. Entonces ahí hemos simplificado. Bien, luego se distribuye y se sigue simplificando. Entonces n cuadrado entre n cuadrado les resulta 1, 4 por 2, 8, 8 tercios. Ok, seguimos por aquí, se cancelan los 3 y les va a quedar 4 sobre n. Luego 4 sobre 3n cuadrado. Estos tres primeros términos es la simplificación o la distribución de 4 tercios por todo este valor. Después pueden ver, n entre n cuadrado va a quedar 8 sobre n menos 8 sobre n cuadrado y luego más 8 sobre n cuadrado. Entonces aquí podemos simplificar 8 sobre n cuadrado negativo y menos 8 sobre n cuadrado. Y nos va a quedar simplemente 8 tercios. Y aquí sería 4 menos 8 equivale a menos 4 sobre n y 4 sobre 3n cuadrado. Esta sería mi suma inferior en términos de n. Ya tenemos entonces ahí la suma inferior en términos de n. Bien, si tienen hasta ahí preguntas. Yaosca, Alan. Entonces, ahí es la suma inferior. Vamos ahora con la suma superior. Entonces, para las sumas superiores, que es la relacionada con los rectángulos circunscritos, el punto terminal, ¿verdad?, que vamos a utilizar es el terminal derecho. Este que tenemos acá, que es donde se forma el rectángulo circunscrito. Al hacer el contacto con la curva, está en el extremo derecho. Entonces, el m sub i va a ser i por 2 sobre n, es decir, 2i sobre n. Y venimos a hacer el proceso Sn sumatoria desde igual 1 hasta n de f de xi por delta x. Entonces, aquí el xi es m sub i por delta x, f de 2i sobre n por 2 sobre n. Igual, como f de x es igual a x al cuadrado, toda esta expresión le elevamos al cuadrado, 2i sobre n al cuadrado por 2 sobre n. El cuadrado de 2 es 4, por 2 les queda 8. El de n es n cuadrado por n, le va a quedar 8 sobre n cubo. Y dentro de sumatoria, pues simplemente va a ser solamente i cuadrado. Entonces pueden ver que por aquí, cuando estoy usando rectángulos circunscritos, los términos de sumatoria se reducen porque solo me queda la sumatoria de los i cuadrados. No es como en el de los rectángulos inscritos que tenía estos otros dos términos. ¿Ya vieron? Entonces, a veces hay que ver por qué lado me conviene hacer la sumatoria. Pero en realidad, al final, utilizando la derecha, la sumatoria inferior o la sumatoria superior, va a llegar a la misma respuesta para calcular el área. Bien, entonces ahora aquí solo sustituyo el valor de la sumatoria de los i cuadrados, que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Distribuyen. Por acá n se cancela con n al cubo, le va a quedar n cuadrado. Internamente esto ya lo habíamos desarrollado, 2n cuadrado más 3n más 1.
Seguimos por acá, 8 sextos lo sacamos y agrupamos los que tienen n. N cuadrado entre n cuadrado es la unidad por 2, le va a quedar 8 tercios. 3n cuadrado entre n cuadrado sería 3 sobre n, pero como está multiplicado por 8 sextos, va a quedar más 4 sobre n. Y luego 8 sextos que corresponde a 4 sobre 3 n cuadrado, porque pues está afectado por este n cuadrado el denominador. Esa sería la suma superior. Entonces miremos la relación que hay entre la suma superior y la suma inferior. A este lado izquierdo tenemos la suma inferior y en el lado derecho tenemos la suma superior. Pueden ver que es menor, estrictamente menor, ¿verdad? Porque es 8 tercios menos 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. Estos tres términos con referente a los de la suma superior solo difieren en el segundo término. Miren, menos 4 sobre n y aquí tengo más 4 sobre n. Por lo tanto, es lógico, podemos observar que la suma inferior va a ser menor que la suma superior, porque aquí le estoy restando 4 sobre n y aquí le estoy sumando 4 sobre n. Bien, entonces puede verse de que, observe, dice que el ejemplo ilustra aspectos importantes acerca de la suma inferior y superior. Primero, cualquier valor de n, la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Segundo, la diferencia entre estas dos sumas disminuye cuando n aumenta, es decir, cuando n tiende a infinito, voy a aproximarme al área real. Bien, entonces aquí viene el teorema del límite de la suma inferior y superior. Sea f continua y no negativa en el intervalo a, b, los límites cuando n tiende a infinito de la suma inferior y de la suma superior existen y son iguales entre sí. Esto es, límite cuando n tiende a infinito de Sn igual a esta expresión, igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma superior, donde delta x es b menos a sobre n, f de mi minúscula, f de m sub i mayúscula, son valores mínimos y máximos de f en el subintervalo. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo aplico límite a la expresión que tengo acá al lado derecho? ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito? De 8 sobre 3 menos 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito? De 8 sobre 3 más 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. El límite de una... tercios. Correcto, la misma constante, 8 tercios, porque estos van a tender a 0, ¿verdad? Porque están en los denominadores. Si n tiende a infinito, entonces toda la fracción va a tender a 0. Entonces, ese límite es 8 tercios y esa es precisamente el área real bajo la gráfica de la curva, el eje X, las rectas X igual a 0 y la recta X igual a 2. Entonces, eso es el área real y ahí pues estamos utilizando el método de exhaustión, ¿verdad? Utilizando rectángulos inscritos, rectángulos circunscritos y luego utilizando límite para encontrar el área real. Entonces, eso es lo que me dice. Por aquí tenemos ya la definición de área de una región en el plano, sea f continua y no negativa, el área de la región limitada por la gráfica, las características, ¿verdad?, que debe de tener la función para determinar el área de esa región. Y entonces lo puedo hacer de esta manera, que fue el proceso que hicimos. Aquí se les hace otro ejemplo, pero ahora con x al cubo. Y entonces al hacerla con x al cubo resulta que el área es 1/4 de unidades cuadradas. Entonces le dice, tenemos f continua y no negativa en el intervalo 0 a 1. Recordemos cuál es la gráfica de x al cubo para garantizar que en realidad es continua y no negativa. Entonces los n subintervalos delta x va a ser 1 sobre n. Elegimos cualquier valor de x en el iésimo subintervalo. Tomaremos los puntos terminales c sub i, dice, derecho, c sub i igual a 1 sobre n. Entonces comienza ya el proceso y se obtiene que esta área pues es 1/4 de unidades cuadradas. Bien, ese ejemplo para que lo analicen.
Aquí hay ejercicios propuestos. Raíz de x más 2, 1 sobre x, 1 menos x cuadrado. ¿Qué les piden aquí? Utilizar sumas superiores e inferiores para aproximar el área de la región empleando el número dado de subintervalos. Pueden ver que aquí es 1, 2, 3, 4 subintervalos nada más. Aquí lo voy a trabajar con n igual 4. Es decir, que si el intervalo va de 0 a 1, el ancho de cada subintervalo va a ser 1 menos 0 entre 4. ¿Cuánto es 1 menos 0 entre 4? Va a ser un cuarto. Esto sería un cuarto, esto sería un cuarto, esto sería un cuarto y esto es un cuarto. La suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, pueden observar que le va a dar 1, que es el extremo derecho. Aquí pueden ver que lo hacen con más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 2 sobre 8, que corresponde a un cuarto también, ¿verdad? El delta X. Pero aquí son 8 y aquí son 4. Aquí podemos observar que son 1, 2, 3, 4, 5. 2 menos 1 es 1 entre 5, un quinto debe de ser. Un quinto más un quinto más un quinto más un quinto más un quinto. Y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya es como más particular el número de rectángulos. Y aquí es con el proceso que ya hicimos. Utilizar el proceso de límite para encontrar el área de la región entre la gráfica de la función, el eje X, sobre el intervalo indicado. Bien, entonces a eso corresponde. Bien, entonces ahora era lo que les iba a mostrar por acá. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, con el GeoGebra, se trabaja a medida de que el número de rectángulos aumenta. Miren, aquí tengo con n igual a 5, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ¿qué pasa si este número de rectángulos aumenta? Ya como les decía, las pérdidas que obtenía en los rectángulos inscritos, las recupero. Y las ganancias que obtenía en los rectángulos circunscritos, pues las pierdo hasta llegar a tener el área real. Entonces pueden ver la suma superior 2.73 y la suma inferior 2.65. El área real, pues en este caso va a ser equivalente a 1.69. Va a ser, habría que aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Bien, aquí estoy trabajando en el intervalo que va, les decía, bueno, y aquí también lo podemos mover si queremos que sea más área, desde 0 hasta 4, si queremos que sea negativo también, desde menos 2 hasta 4, o desde menos 4 hasta 4, y entonces obtenemos el área ahí de la región. Y podemos modificar los números de rectángulos para 10, para 11, para 20, para 100, para 1000 y obtenemos el área más exacta. Entonces, esto es utilizando lo que es el GeoGebra. Esto yo les voy a poner este link ahí para que ustedes pues miren cómo pueden manipular esto y pueden observar qué es lo que qué fue lo que hicimos prácticamente. Aquí tengo los puntos. Les decía por allá que el punto tiene que ser una función no negativa. Puede tomar un valor negativo o un valor positivo, ¿verdad? Por ejemplo, desde menos 18 hasta 8. Está en dependencia de los valores que tome el intervalo. La condición es que la función sea continua y no negativa hasta el momento, porque después vamos a generalizarlo para cualquier característica que tenga la función, que es lo que me define la integral definida a través de la suma de Riemann. Bien, no sé si hay pregunta hasta ahí. Eso es en lo que respecta a esta primera parte de por ejemplo, vamos a ver otro para acá para que le puedan, vamos a ver por aquí. Tiene un mensaje ahí, profe. Vamos a ver quién me está escribiendo. Aquí es, ¿verdad?
lo veo el mensaje. Al lado de ese, ahí. En el chat. Omar Emilio dice F, profe. Cuando el límite tiende a 0 es para el área eso, ya al final. A ver, vamos a ver a qué era lo que se refería. Entonces les decía, ella se refiere a esta parte, me imagino. Por acá, ¿verdad? En la parte de los límites. Bueno, vamos a ver este que estaba acá. El que habíamos hecho para este, no era ese, ¿cómo no? Este era, ¿verdad? F de X dice igual a X al cubo en el intervalo de 0 hasta 1, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar este. Me dice, note que F es continua y no negativa en el intervalo de 0 a 1. Vamos a determinar la variación de cada uno de los intervalos, 1 sobre n. Miremos para que usted lo pueda apreciar mejor. Voy a quitar esta parte para relacionar con eso que les decía. Lo que quiero es modificar la función. Voy a ponerlo por acá. Y lo que quiero es modificar la función. ¿Cuánto era la función? Decía, chicos, X al cubo. Sí, X al cubo. Ahí tenemos nuestra función modificada. ¿En qué intervalo era? El ejercicio les decía en el intervalo de 0 a 1. Vamos a poner el extremo por acá en 0 y el otro valor me dice que va a ser en 1. Entonces vamos a ponerle en 1 por acá. Vamos a ponerle en 1. El valor, por aquí tenemos en 2. Quiero ponerla en 1. Casi, salud. Quiero ver para el valor de 1 es lo que necesito. Quería hacerles el ejemplo para ver las particiones de los intervalos. Bien, miremos entonces. Me dicen de que voy a buscar que todos los rectángulos tengan la misma base. Para que todos los rectángulos tengan la misma base, tiene que hacer la diferencia del extremo mayor del intervalo menos el extremo inferior. Entonces van a tener 1 menos 0 igual a 1, ¿verdad? Entre n. Entonces, 1 entre n, eso vendría a ser el delta x. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 1, solo quiero que me aparezcan dos rectángulos. Entonces tendría que cada base va a tener como base un medio. Si solo quiero que me aparezcan dos rectángulos. Por lo tanto, yo quiero que aquí solo me llegue hasta el valor de 2 nada más, variando entre 1 y 2 nada más. Entonces, pueden observar, miren, aquí estoy trabajando así en el intervalo de 0 a 2. Por la característica estaba viendo cómo ponerle en el valor 1 por acá, ¿para qué? Entonces, ahí a medida que usted va disminuyendo hasta llegar al valor de 1, el valor de A y el valor de B. Aquí tengo el punto A, lo quiero tener en 0 y el punto B lo quiero poner en 1. Ahí está, miren. Entonces, ahí tenemos en el intervalo de 0 a 1. Si solamente trabajo con dos rectángulos, entonces cada uno de ellos va a tener longitud. Esta base o esta longitud va a ser un medio, más un medio le da 1. Entonces, si quiere poner dos rectángulos, si quiere poner 3, pueden observar que aquí tengo los rectángulos circunscritos y por acá abajo vamos a tener los rectángulos inscritos, porque vamos a trabajar con la suma inferior que corresponde a los rectángulos inscritos y la suma superior pues que corresponde a los rectángulos circunscritos. Bien, miremos entonces. Entonces, cada rectángulo va a tener de ancho B menos A entre N.
Por lo tanto, 1 menos 0 entre n le va a quedar 1 sobre n. Entonces me dice el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito desde i igual 1 hasta n de los f de c sub i por delta x. Pero ¿cuál voy a tomar? Dice, elegimos cualquier valor de x en el iésimo subintervalo. En este ejemplo tomaremos los puntos terminales derecho. Entonces, ¿cuáles son los puntos terminales derecho? Vamos a ver que los puntos terminales derecho es esto de acá, miren. Entonces, recordemos que la estructura era A más 0 veces delta X, A más 1 vez delta X, A más 2 veces delta X. Entonces, en este caso va a ser A más y veces delta X. Por esa razón, pero como el valor de A es 0, y entonces vamos a tener que C sub I va a ser I veces delta X. Entonces aquí tenemos 1 sobre n. C sub I va a ser igual a I sobre n. Es aquí, ¿verdad? I sobre n. Porque es I veces delta X. Como delta X vale 1 sobre n, entonces aquí vamos a tener I veces delta X. Por aquí es I veces delta X. I veces delta X. Bien, entonces pueden observar que aquí ese valor de I veces delta X lo tengo que evaluar en la función f de c sub i. Pero ¿cuál es la función? Es x al cubo. Por esta razón aquí me aparece I sobre n elevado a qué potencia? Al cubo. ¿Multiplicado por quién? Por delta X. ¿Quién es delta X? 1 sobre n. Entonces, n al cubo por n obtenemos n a la cuarta del denominador. Y en el numerador obtenemos 1. Y dentro de sumatoria asociamos con i al cubo, porque es con la variable que está indicada la sumatoria, i al cubo. Entonces, este valor que tenemos aquí lo sustituimos por las fórmulas que habíamos trabajado anteriormente o las que dimos a conocer anteriormente. 1 sobre n a la cuarta, n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Esto que tenemos aquí es lo equivalente a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la i al cubo. Ya la tengo en términos entonces de n. Bien, entonces pueden ver que a esta expresión es a la que le voy a aplicar límite. Límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de rectángulos aumenta, las bases de los rectángulos van a tender a disminuir y entonces van a tender a cero esas bases. Por lo tanto, aquí estoy sustituyendo, hacemos el proceso de límite, distribuimos por acá n cuadrado, desarrollamos n cuadrado más 2n más 1, n más 1 al cuadrado se desarrolla sobre 4 y luego hacemos la simplificación, ¿verdad? Entonces pueden observar por acá, cuando yo hago esto, n por n cuadrado me va a quedar n a la cuarta, entre n a la cuarta va a quedar la unidad, entonces de ahí es de donde sale el 1/4. Bien, o bien, lo que podemos también hacer es simplificar n cuadrado con n a la cuarta y me va a quedar n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. Y entonces n cuadrado entre n cuadrado va a ser 1 por 1/4, 1/4. 2 sobre n entre n cuadrado va a quedar 1 entre 2 sobre n. 1 sobre n cuadrado y en el denominador el 4 que tenemos. Entonces aplicamos límite a esta última expresión. El límite de una constante es la misma constante, 1/4. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n, ¿a qué va a ser igual? Si n tiende a infinito, ¿a cuánto tiende 1 sobre 2n? O si n tiende a infinito, ¿a cuánto tiende 1 sobre n? A 0. Tiende a 0. Esas son las propiedades de los límites que estuvimos trabajando. A medida que aumenta el denominador, pues toda la fracción tiende a disminuir. Igual aquí,
El denominador es n cuadrado. A medida que aumenta, pues toda la fracción va a tender a 0. Por esa razón es que queda 1/4. Entonces, lo que me está diciendo que el área bajo la región va a ser 1/4 de unidades cuadradas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando por ahí. Entonces pueden ver aquí, tengo una suma inferior de 0.06, una suma superior de 0.57 y esta I que tengo aquí es la suma real, es el área real que es 0.25 que corresponde a 1/4. Entonces les decía yo, ¿qué pasa si aumento el número de... que aquí vamos a deshacer eso que acabo de hacer. Era n, ¿verdad? N igual a qué valor, a 10, vamos a ponerle, quiero ver. Entonces ahora tengo 10 rectángulos ahí. Me voy a bajar acá para que lo puedan ver. Ahora sí, lo pueden observar. Entonces ahora estoy trabajando con 10 rectángulos. Miren, 1, 2, 3, 4, en el intervalo desde 0 hasta 1. Entonces, cuando n toma los valores, ahí tenemos para 1. Tengo el rectángulo circunscrito y el rectángulo inscrito. Para 2, para 8, para 12, miren, y así sucesivamente. Cuando n tiende a infinito, ahí pueden observar que n va creciendo. Entonces, esas pérdidas o ganancias de área se recuperan o se pierden. Aquí tengo la partición hasta 100. Entonces, es más exacta. La suma inferior, ya aquí ya me está marcando 0.25. La suma superior me está marcando 0.26 y la suma real 0.25. Entonces, cuando n tiende a infinito, cuando hacemos el proceso de límite, tendemos a encontrar el área real. A eso es a lo que pues es el hecho de utilizar límites que nos está dando ya el área real de la región. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver dónde para que ustedes... Voy a cambiar aquí la función. Voy a poner, por ejemplo, una función lineal que pase por el origen o que pase por x más 3, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí tenemos la función x más 3. Voy a bajarla. ¿Vieron? Ahí tenemos la función. Entonces aquí tenemos el número de rectángulos. Miren, aquí se va a apreciar mejor. Entonces, ahí tengo con n igual 2. En el intervalo de 0 a 1 lo podemos hacer en el intervalo de 0 a 4. Miren. Entonces, podemos ver que como te estamos trabajando con una función lineal, podemos encontrar el área del trapecio, donde esta es la base menor y esta que tenemos aquí es la base mayor. Entonces pueden ver que aquí tengo 2 rectángulos inscritos. 1, 2. Pueden observar. ¿Cuánto vale la base de cada uno? Vale 1 unidad y 1 unidad. Bien, no hay mensaje, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese caso para cuando tengo 2 rectángulos en el intervalo de 0 a 2 con la misma base de 1 unidad y de 1 unidad. Si aumento el número de rectángulos, si lo aumento por ejemplo a 10 o a 8, pueden observar, como estoy en el intervalo de 0 a 2, va a ser 2 entre 8. 2 entre 8 corresponde a 1/4. Esta distancia va a ser 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 8 veces 1/4 les da 2. Entonces por ahí pueden ver los rectángulos inscritos por debajo y los rectángulos circunscritos por arriba. Entonces la suma superior está relacionada con los rectángulos circunscritos. Voy a tener ganancia de área. Mientras que la suma inferior va a estar relacionada con los rectángulos inscritos. Voy a tener pérdida de área.
Pero a medida que aumento el número de rectángulos, esa ganancia se pierde y esa pérdida se recupera y se obtiene ¿qué cosa? El área real. Bien, entonces ahí lo tienen con 100, miren, es aproximadamente ¿cuánto? 8, 7.99. ¿Cuánto sería el área de este trapecio? Esta sería la base menor, esta sería la base mayor, la semisuma de las bases por la altura. ¿Cuánto les da? A ver, y pueden ver que esa es el área que estamos buscando, 8 unidades. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere y aquí pues se puede ver no necesariamente con una función lineal, puede ser cualquier función que tenga la característica que sea continua, que esté por y positiva, es decir, que esté por encima del eje X. Bien, ahí tienen los otros para raíz de X más 2, para raíz de X y así sucesivamente. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahí, chicos. Si no, pues por ahí terminaríamos esta parte. En esta semana tenemos que haber hecho otra evaluación, en esta vez individual, sobre las técnicas de integración. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces yo se las voy a diseñar, eso pues ya está fácil de diseñar porque ya está ahí el banco de preguntas, solo es seleccionarlas y editar el cuestionario para que ustedes la hagan. Ya sería esa. ¿Para cuándo sería? ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes. Viernes 25. Sí, verdad, es que ayer no les di clase porque fui al entierro del vicedecano, un hermano del vicedecano, y porque estaba sin lentes también, principalmente porque estaba sin lentes, chicos. Entonces sería para la próxima semana, se la voy a diseñar para que la hagan. Profe, ¿de qué dijo que iba a hacer? Sobre las técnicas de integración, hasta integración por bueno, ya vimos la de integración por fracciones parciales y todo eso, ¿verdad? Sería sobre las técnicas de integración, chicos. Todo lo que vimos de técnicas de integración. Desde el inicio. Por aplicando las propiedades, identificando si es una inmediata, escogiendo el U, el de U. Yo ya diseñé una y entonces viene diseñada de esta manera, en el nivel conocer, en el nivel saber y en el nivel saber hacer. En el nivel conocer, por ejemplo, ¿cuál es la primitiva del coseno de X? ¿Cuál es la primitiva de X al cuadrado? En el nivel saber, ¿cuál es la escogencia de U? ¿Cuál es la escogencia del DU? ¿Cuál es la escogencia de U? ¿Cuál es la escogencia del DB? En los tipos de sustituciones. Y ya en el saber hacer, pues es puse las integrales. Para la solución de esta integral, los pasos son, escoja. Y ahí le ponen los pasos y usted tiene que escoger los pasos. De hecho, pues, tiene que hacer un poco la integral para ver los pasos que están ahí. Ya. Entonces se las diseñaría para la otra semana. Porque ¿está bien para el lunes? Sí, yo puedo el lunes. Ya, no sé cómo están los otros. Yo tengo prueba de economía de 4 a 6 el lunes. Pero, De 4 a 6. entre las 4 y las 6. Yo estoy pues, con vos en economía, ¿verdad? me parece. Oye, Sí, aprendiendo a poco puedo. sí. Y que si puede ser a las 1 o a las 2,
bien podríamos, ¿no? O el martes en la mañana. A esa hora tenemos termo. Tienen termo. Así que sería mejor el lunes, como a las 1 o las 2 si puede. O puede ser el Dígame. lunes en la mañana. O el lunes en la mañana. Porque yo los martes O el también martes tengo por la clase por la tarde. mañana. O el martes por la tarde, no sé cómo están ustedes, porque recuerden de que la diseño y yo pues la aperturo para tal fecha, tanto límite de tiempo y ustedes la trabajan. Ya. Yo estoy bien martes en la tarde. Martes en la tarde. ¿Qué me iba a decir ya, Oscar? Me parece que alguien Opino está- que también martes en la tarde. Martes en la Que tarde. sí, está bien el martes por la tarde. Sí, martes por la tarde. Ok. El problema, bueno, que solo estamos 6. Después están llorando cuando y no vienen a clase, ¿verdad? Cuando tienen las notas, las pruebas y no vienen a clase. Bueno, vamos a publicarlo ahí en el WhatsApp para que ustedes pues ya están sabidos y pues para que los otros sepan, porque somos 14. Bien, chicos, entonces martes en la tarde, de 2 a 4. Estoy bien a esa hora. Sí, está bien. Omar, de 2 Sí, a está bien. 4. Sí, Yukari no Sí, está está. bien. Eli Ángeles, Yaoka, diga Sí, Yaoka. profe, está bien Martes de ahora. 2 a 4. Ajá, Sí, está bien. está bien, entonces se las diseño y se las pongo de 2 a 4. Bien, entonces y el jueves continuaríamos con las clases, porque ahorita después de esto ya caemos a lo que es la integral definida, ya caemos al teorema fundamental del cálculo, pues ahí ya un poco la cuestión es un poco más fácil y ya después abordamos los que son los teoremas fundamentales para evaluar integrales definidas y aplicaciones. Bien, esta parte era pues para la introducción de lo que es el cálculo de área por rectángulos inscritos, rectángulos circunscritos. Pueden ver que ahí la altura estaba determinada por el extremo izquierdo o por el extremo derecho. También puede estar determinada por el punto medio del intervalo, que ahí pues ya vamos a entrar a lo que es la integración numérica, que está dentro de este contenido, la regla del trapecio y todo eso. Ya ahí pues ya es más, ya se les hace más hacer cálculos ya en esta parte. Bien, entonces por ahí entonces quedaríamos. Voy a subirles el documento y el enlace de esto que trabajamos y otros videos, ¿oyeron, chicos? Y ok, entonces perfecto. quedamos para martes por la tarde, de 2 a 4. Ya voy a publicarlo, ¿vieron? No tienen porque el problema es que si tienen clase a esa hora, no tienen ninguna actividad. Ninguna. No, Bueno, profe, ni clase ni nada. En mi caso no. Ok, entonces vamos a publicarlo para que a esa hora lo hagan. Está bien. Gracias entonces. A usted, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Se cuidan, no bajen la guardia con las mascarillas. buenas tardes. Buenas tardes.